en el mundo, señor, señora. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de todo sobre el coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Albert Huerta. Muchísimas gracias por permitirme que los acompañe en estas tardes de pandemia. Martes 6 de octubre del año 2020, año de la pandemia. Dentro de todas las cosas que se han hablado del tratamiento del presidente de Estados Unidos en su reciente hospitalización, que fue solamente de un fin de semana, se habló mucho de un tratamiento que recibió que se llamó el cóctel de anticuerpos. Y la gente decía, ¿y eso dónde está? ¿Dónde se consigue? ¿Cómo se consigue? ¿Qué son esos anticuerpos monoclonales? Es algo súper nuevo. Recién los acaban de inventar para el presidente Trump. Bueno, no, los anticuerpos monoclonales existen ya desde hace mucho tiempo y hoy día vamos a aprender aquí en el programa qué son los anticuerpos monoclonales y sobre todo si se usan o no y en qué especialidades se usan. Le voy adelantando que una de las especialidades en que más se usan los anticuerpos monoclonales es en oncología. Así que vamos a invitar a nuestro invitado, valga la redundancia, que es el doctor Henry Gómez Moreno. Él es director ejecutivo del Departamento de Oncología Médica del INEN y está con nosotros y lo saludamos a la distancia. Henry, qué gusto de saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Huerta, un gusto escuchar, saludos a todos los oyentes. Muchísimas gracias, Henry, por tomarte este tiempo para estar con los oyentes de RPP Noticias para conversar sobre esto de los anticuerpos monoclonales. Suena un poco raro, anticuerpo monoclonal. Así que quisiera que le expliques a nuestros oyentes en qué consiste esto de los anticuerpos monoclonales, cuál es su uso en oncología, para que de esta manera, al final del programa, nuestros oyentes tengan un cabal entendimiento de qué cosa son estos elementos. Empecemos por el comienzo, Henry. ¿Qué cosa es un anticuerpo? No monoclonal todavía, sino en general. ¿Qué es un anticuerpo? Bueno, un anticuerpo es una proteína que fabrica nuestras Si te células. puedes poner el teléfono cerca a tu boca, Henry, no sé si me oyes. Eso, por favor. Es una proteína que la fabrican nuestras células de sistema inmune para reconocer proteínas extrañas y poderlas marcar. De esa forma, el anticuerpo se une a una estructura que no es la habitual en nuestro organismo y después va el sistema inmunológico a destruir esta área. Entonces, son especies de reconocedores de proteínas extrañas y despiertan la inmunidad destruyendo lo que es extraño en nuestro organismo. Qué interesante. O sea, el anticuerpo es una molécula gigante que produce tu cuerpo en respuesta a un ataque. Ese ataque puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser algo que comiste, algún elemento, que generalmente es una proteína, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama un antígeno. Antígeno o proteína entra a tu cuerpo, tu sistema de defensa no le gusta, reacciona. ¿Y cómo reacciona? Formando estos anticuerpos entonces, ¿cierto? Es correcto. Esos antígenos cuando son propios no ocurre nada, pero cuando son extraños ocurre el sistema de defensas. Cuando es propio y no lo reconoce, aparecen las enfermedades autoinmunes como la artritis, lupus, ¿no? Wow, qué interesante. O sea, los anticuerpos generalmente son contra extraños, virus, bacterias, etcétera, pero a veces se van contra ti mismo, te atacan a ti mismo y allí causan las enfermedades autoinmunes. Henry, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a entrar un poquito más en detalle en esto de los anticuerpos y vamos a definir qué es un anticuerpo monoclonal. Regresamos. Las clasificatorias al mundial ya están aquí y usted la podrá escuchar solo por RPP, la radio oficial de la selección. ¡Qué nervios! El jueves, Perú-Paraguay. Le ganamos siempre a los paraguayos allá en Asunción. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Henry Gómez. Él es médico oncólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Él es director ejecutivo del Departamento de Oncología Médica. Y estamos conversando acerca de los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque entre los múltiples tratamientos que recibió el presidente Donald Trump aquí en Estados Unidos cuando estuvo hospitalizado el fin de semana en el Hospital Naval, uno de los tratamientos que se mencionaron fue este,
el cóctel de anticuerpos monoclonales. Así es que nos está ayudando el doctor Gómez a entender qué son estos anticuerpos monoclonales. Ya nos dijo que los anticuerpos son moléculas, señora, que fabrica nuestro sistema de defensa. ¿En respuesta a qué? A algo que se llama proteína, algo extraño, que puede estar en un virus, puede estar en una bacteria, puede estar incluso en una comida, algo, y nuestro cuerpo, las alergias, por ejemplo, nuestro cuerpo produce anticuerpos y bloquea esas proteínas extrañas que se llaman antígenos. Y nos dijo algo interesante. También nuestro cuerpo por dentro se puede malear, como se dice, si se vuelve rebelde y los anticuerpos atacan al propio cuerpo y ahí se producen las enfermedades autoinmunes. Henry, entonces ya tenemos definido qué son antígenos y qué cosas son anticuerpos y hemos definido qué cosa es lo que se llama la respuesta inmunológica. A ver, hagamos algo, pongamos el ejemplo del coronavirus, Henry. Descríbenos paso a paso qué pasa desde el punto de vista inmunológico. Por ejemplo, hoy día, una persona le entra el virus a su nariz y se infecta. Descríbenos qué pasa desde el punto de vista inmunológico en los próximos días con el virus, el nuevo coronavirus. Bueno, el mayor problema que existe, nosotros no tenemos memoria a los antígenos del virus, porque no hemos sido expuestos previamente. La fabricación de esa memoria demora un tiempo, un proceso, y muchas veces los virus, hasta las neoplasias, esconden sus antígenos, impiden que podamos reconocerlos, de tal forma que pueden avanzar en el desarrollo dentro de nuestro organismo sin barreras. La inmunidad en sus varios niveles no reconoce estos anticuerpos extraños y impide una adecuada defensa. ¿Qué ocurre con el virus? El virus ataca principalmente el endotelio vascular, ya todos sabemos que desata un cuadro inflamatorio, sobre todo los pacientes que tienen cuadros inflamatorios crónicos, especialmente a nivel pulmonar y vascular, tiene una desproporción en la respuesta. O sea, la respuesta inmunológica es más allá de lo que habitualmente debe ocurrir. Por eso, un grupo de pacientes son totalmente sintomáticos, pero hay otro grupo que tienen síntomas, son aquellos que ya tienen una inflamación crónica en el sistema endotelial o en el sistema a nivel del pulmón, por un cuadro crónico, vamos a decir, una neoplasia o de una enfermedad crónicamente a nivel de las células pulmonares. Entiendo. Pero digamos desde el punto de vista inmunológico, como nos has dicho muy bien que el virus entra al cuerpo y nadie lo conoce y se empieza a multiplicar, pero al sexto, séptimo día empieza ya el sistema de defensa a reconocerlo, a tratar de atacarlo y ahí es donde empiezan a producirse los anticuerpos, Henry, ¿verdad? Como el sexto, séptimo día, primero aparecen los anticuerpos de tipo M, inmunoglobulinas M, y luego al décimo tercer día ya aparecen los anticuerpos que se llaman las G. O sea que el cuerpo al final, más o menos a la segunda semana de enfermedad, logra atacar al virus produciendo una enorme cantidad de anticuerpos. Es correcto. Entonces, en los pacientes que tienen una base inflamatoria crónica, esa respuesta es mayor. Y nos dio un cuadro inflamatorio equilibrado, puede ser que no tengan síntomas por virus. Muy bien. Entonces, el virus nos ataca, el coronavirus nos ataca, y más o menos a la primera semana ya el cuerpo dice, acá está el enemigo, y produce lo que hemos hablado, anticuerpos en cantidad, anticuerpos, y tu cuerpo se llena de anticuerpos. De esa familia de anticuerpos, Henry, que se producen en respuesta al coronavirus, son diferentes, ¿verdad? Son diferentes tipos de anticuerpos, se llaman las M, las G, incluso dentro de las G hay diferentes variedades de anticuerpos, estos se llaman los neutralizantes, ¿cierto? Así es, la inmunidad inicial, ¿no? La inmunidad inicial es inespecífica, sobre todo porque trata de reconocer proteínas que no tenemos. Una vez que las proteínas es reconocida, hay un proceso de fabricación de anticuerpos específicos, pero la etapa inicial es bastante inespecífica y depende de las natural killer cells o de otras células que promueven la destrucción de esto, ¿no? La barrera inicial es una barrera de tratar de alertar y reconocer a los antígenos extraños para mandar a fabricar los anticuerpos específicos para ese organismo extraño, para nuestro organismo, para nuestro cuerpo.
Ujú. Qué interesante. Entonces, ahí ya nuestro cuerpo se defiende con estos famosos anticuerpos y esos tipos de inmunoglobulinas son todos diferentes. Y lo que han encontrado es que algunas de esas inmunoglobulinas, Henry, son más efectivas que otras, ¿cierto? No todas son iguales. Sí, claro, porque depende de la proteína que vayan a bloquear. A atacar. Es importante porque en el proceso biológico de la infección hay proteínas que son claves para poderlas uno manipular, como existe en cualquier patología, y estas proteínas que son bloqueadas permiten el control mejor de la enfermedad. Entonces, estos ahí ya dentro de todos esos anticuerpos son bastante heterogéneos, hay anticuerpos específicos para alterar la historia de esa enfermedad. Muy bien, qué interesante. Entonces, ya hemos aprendido que el virus ataca al cuerpo y tu organismo se defiende fabricando toda una variedad de anticuerpos neutralizantes dirigidos al virus en el afán de bloquearlo. Muy bien. Dicho eso, ahora pasemos brevemente, tenemos un minuto. Un anticuerpo monoclonal. ¿Qué cosa es eso? Bueno, gracias a los anticuerpos monoclonales se ganó un premio Nobel y fue diseñado por tres investigadores, uno es un argentino. El último premio Nobel en ciencias de Sudamérica es gracias a los anticuerpos. Unieron una célula que fabrica anticuerpos específicos con otra célula que es una neoplasia, que es una célula de mieloma que fabrica en forma infinita los anticuerpos. Entonces, tenemos la fábrica del anticuerpo que proviene de un mieloma y tenemos la codificación de qué anticuerpo queremos. Unieron estas dos células y crearon un hibridoma para fabricar cantidades incalculables de un tipo de anticuerpo específico para alterar los procesos biológicos. Qué Eso se llama interesante. un anticuerpo molecular que es idéntico del cultivo celular que se desarrolla. Qué interesante. O sea, acabamos de decir de que, por ejemplo, contra el coronavirus, tu cuerpo produce múltiples tipos de anticuerpos. Entonces, si pudiéramos escoger de esos múltiples tipos de anticuerpos uno solo, y haríamos que se produzca una gran cantidad de ese anticuerpo que hemos dicho que es el mejor, ese único tipo de anticuerpos, ese sería un anticuerpo monoclonal, un solo tipo de anticuerpo. Así es, y que tiene reconocida eficacia en alterar la biología del proceso, ¿no? Es Muy bien. importante porque estos son cultivos celulares muy sofisticados que tenemos que ingresar el código del anticuerpo que vamos a fabricar en la célula para permitirnos manejar cantidades suficientes para Ujú. poder ser administrado a los pacientes. Ahora, Muy bien. Henry, vamos a esta hacer una cantidad cosita. de Vamos a permitir que nuestros oyentes escuchen los titulares de la hora para que se pongan al día con las noticias. Cuando regresemos, vamos a afinar mejor este concepto de los anticuerpos monoclonales y ese es uno de los medicamentos que ustedes, los oncólogos, usan muchísimo en la práctica diaria. Regresamos. Gracias por estar con nosotros. Estas son las tardes de Todo sobre el Coronavirus a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Estamos conversando con el doctor Henry Gómez. Él es director ejecutivo del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y estamos tratando de entender, señora, esto de los anticuerpos monoclonales. ¿Por qué? Porque el presidente Trump recibió un cóctel de anticuerpos monoclonales contra el coronavirus. Este es un tema difícil de entender. A ver, voy a tratar de sumarizarlo. Uno, el cuerpo, señora, se defiende contra algo extraño formando unas moléculas que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos son diferentes, es una familia de anticuerpos, son muchos anticuerpos los que se producen, por ejemplo, cuando nos invade el coronavirus. Muy bien, uno. Segundo, nos dijo el doctor Gómez que en el año 1975, dos científicos, un argentino entre ellos, el doctor César Milstein, desarrollaron una técnica juntando unas células, una que es inmortal de cáncer y otra célula de que producía anticuerpos precisamente, oiga, la juntaron y crearon una célula diferente, inmortal. Y a esta célula, estos doctores la instruyeron para que produzca un solo tipo de anticuerpos, uno solo, y podía producir cualquier cantidad de uno solo tipo de anticuerpos. Entonces por eso se llamó mono, que significa uno, clona, que significa tipo. Entonces, con este invento ahora se pueden producir
anticuerpos, pero de un solo tipo. Un solo tipo. ¿Y por qué? Porque ya le dije, cuando uno reacciona contra el virus o la bacteria, uno produce muchos tipos de anticuerpos, pero ahora con esta técnica, entonces se puede producir uno solo. Henry, entonces, ya sabemos que son anticuerpos monoclonales y ¿cómo es que, en qué consiste este cóctel de anticuerpos monoclonales que le han dado al presidente Trump? Se trata de anticuerpos dirigidos contra el virus, de dos diferentes proteínas que condicionan a una citorreducción de la carga viral. O sea, si uno se contamina con el virus y un volumen de virus ingresa a su organismo, nosotros ahorramos etapas porque tenemos que reconocer la proteína, mandar a fabricar el anticuerpo, crear una segunda ola de anticuerpos ya específicos, y eso puede demorar una o 2 semanas. Mientras se pone el anticuerpo, apenas estoy expuesto, apenas la carga viral es importante, con estos anticuerpos lo reconocen al virus y despiertan la inmunidad celular, o sea, nuestras defensas, y destruyen al virus. Entonces, ese proceso que tenemos que esperar de fabricar nuestros propios anticuerpos antivirus, nos pueden poner directamente a la vena, reconocer el virus y rápidamente disminuir el volumen de carga viral y así tener menos síntomas relacionados a la infección. Qué interesante. O sea que de alguna manera, ¿verdad? Este laboratorio que se llama Regeneron aquí en Estados Unidos, ellos lo que han ido, Henry, entonces es a buscar en la sangre de los pacientes que ya pasaron la enfermedad, pasaron COVID-19, y en su sangre han buscado cuáles son los anticuerpos más efectivos contra el virus. Y una vez que han dicho, estos de aquí son los más efectivos, le han ordenado a sus ratones, porque estos se hacen ratones genéticamente modificados, que fabriquen un solo tipo, o sea, monoclonal. Y le han dicho, ratoncitos, fabrícame uno de estos 5 tipos. Y así han tenido entonces 4 o 5, no se sabe exactamente cuántos, anticuerpos monoclonales específicos contra el virus. Y eso por eso se llama cóctel, porque son varios. Y como tú nos has dicho, mientras se espera que el paciente, que hemos dicho hace un rato, todavía en la segunda semana empiece a producir sus propios anticuerpos, ya con esto lo has bombardeado y le has dado anticuerpos contra el virus para bajar, como dices, la carga viral. En oncología, ustedes usan estos anticuerpos monoclonales ya hace mucho tiempo. Explícale a nuestros oyentes para qué los usan, Henry. Bueno, en la oncología los usamos hace más de puede ser de 30 años, yo creo 25 o 30 años, primero el cáncer de mama y el linfoma, y muchas enfermedades que eran incurables se han vuelto curables. Inclusive estadios avanzados ahora se pueden volver curables gracias a este tratamiento. Lo importante es que existe un proceso biológico que habitualmente nuestro organismo no puede reconocer, sean proteínas de origen viral o proteínas de origen tumoral. Al no poderlas reconocer, nosotros quedamos un poco inválidos, indefensos hacia esa agresión. Entonces nos ponen una vacuna activa, no es una vacuna pasiva. Para una vacuna pasiva, si me ponen la proteína del virus o de la neoplasia, yo fabrico mis anticuerpos. No, acá me ponen una vacuna activa, el anticuerpo vivo. Ese anticuerpo vivo va a reconocer al virus o va a reconocer la neoplasia y va a despertar nuestro sistema inmunológico y va a destruir al portador de ese antígeno o proteína extraña. Entonces, el ingreso de estos anticuerpos monoclonales es un aceleramiento del proceso biológico contra lo que nos está causando el daño. Y lo más importante, nos da certeza. ¿Por qué? Porque el virus o la misma neoplasia se da la habilidad de manipular nuestro sistema inmunológico, frenándolo, adormeciéndolo para poder ellos avanzar. Pero nosotros, gracias a los anticuerpos, como que les colocamos un marcaje a las células extrañas, sean neoplásicas o virales, y ese marcaje no se van a liberar. Y inmediatamente el sistema inmunológico responde, ya tiene la marca y lo destruimos. Esto nos permite, es como la guerra moderna, ¿no? Dispara en un misil, pero el misil para llegar al punto lo tiene que marcar. O sea el punto donde va a llegar el misil tiene que estar marcado. Y ese marcaje
es el anticuerpo, que es esencial porque toda nuestra vitalidad inmunológica destruye al agresor. Qué interesante, qué interesante. O sea, el cáncer encuentra una manera de paralizar al sistema de defensa del ser humano. Tiene un truco, ciertas proteínas tienen truco. Entonces lo que los investigadores han hecho es encontrarle el truco a la célula cancerosa y ustedes los atacan con anticuerpos monoclonales para impedir que el cáncer siga creciendo y siga engañando a tu sistema de defensa. Y ya los vienen usando hace 25 o 30 años en oncología. ¿Y cuántos más o menos de estos anticuerpos monoclonales? Obviamente no quiero que me digas el número exacto, pero ya existen 10, 20, 30. ¿Cuántos de estos No, debe haber anticuerpos más de 30 monoclonales? anticuerpos más de 30 anticuerpos y han ido mejorando, porque al principio eran básicamente proteínas de origen animal, se han ido humanizando progresivamente para producir menos alergias, pero ahora gran parte de ellos son humanizados en 100%. Y yo creo que la medicina, para ciertos procesos biológicos, para acelerar la cura, la recuperación, son unas armas extraordinarias. Ujú. Muy bien, vamos a hacer una cosa, Henry. Vamos a escuchar la pausa. Cuando regresemos, quiero que nos lleves a ese lado. El futuro, cómo se van a seguir usando estos anticuerpos monoclonales, qué camino nos espera en el futuro. Regresamos a través de RPP Noticias, La Voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya los nervios de punta, se vienen las eliminatorias. El jueves, RPP Noticias va a transmitir en exclusiva este partido de fútbol oficial de la selección contra Paraguay. Mire, entre todas las cosas que no tienen absolutamente ninguna importancia en la vida, señora, el fútbol es la más importante. Si usted recién prende la radio, estamos conversando con el doctor Henry Gómez. Él es director ejecutivo de medicina del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y estamos hablando sobre estos tratamientos recontra supermodernos que se llaman los anticuerpos monoclonales. Esto porque el señor Trump le dieron un cóctel de estos anticuerpos monoclonales para el coronavirus y ya el doctor Gómez ya nos explicó todo el proceso, qué son anticuerpos, qué son antígenos, cómo son los anticuerpos monoclonales, cómo se fabrican y por qué se han usado contra el coronavirus. Y ahora estábamos hablando de oncología y ellos tienen más de 30 de estos anticuerpos monoclonales desde hace ya, nos dijo, 20, 30 años que usan contra diversos tipos de cáncer y nos dejó con algo interesante. Nos dijo, el futuro del tratamiento va a ser personalizado con este tipo de sustancias. Henry, ¿cómo va a ser este futuro que tú vislumbras con este tipo de anticuerpos monoclonales, agentes biológicos? La inmunidad es el secreto para vencer muchas enfermedades. El conocimiento va por el que muchos pacientes incurables se curen, y ahora la última tendencia es que el anticuerpo se una a la célula, o sea, no esperar que marque la célula maligna o el virus, sino que el anticuerpo se le pega a la célula activa que va a matar el célula, son los CAR T cells. Entonces se fabrica un anticuerpo monoclonal, se le siembre una célula que es letal para las células tumorales y se le infunde esas células como una transfusión por la vena al paciente. El anticuerpo reconoce al tumor y inmediatamente la célula está anclada y destruye el tumor. Inmediatamente, una instrucción masiva y rápida. No hay que esperar que el anticuerpo lo marque el tumor y después llegue el ejército de células. O sea, estamos acelerando las etapas de tal forma que se evita que el virus o el tumor evadan o eviten el sistema inmunológico. O sea, haciendo el proceso más rápido y más agresivo. Yo creo que en las neoplasias hematológicas el CAR T-cell se usa mucho en Estados Unidos y en Europa. Ha tenido resultados espectaculares, pacientes que habían sido refractarios a trasplante, innumerables tratamientos de vanguardia, y se han vuelto hasta con posibilidades de curación. En tumores sólidos va a ser más lento, pero al anticuerpo se le va a unir la célula y nos va a permitir destruir a las células neoplásicas que se dan a la habilidad de evadir al sistema defensivo de su cuerpo.
Ujú. Ahora, estos tratamientos que te llamas el CAR-T para nuestros oyentes son CAR-T. CAR-T, son terapias celulares, que sí, la hacen bastante acá. ¿Se hace en el Perú o qué se necesitaría para hacer esto en el Perú? Bueno, el problema que existe es que el que produce el Carticel necesita una fábrica en cada continente. Entonces, vamos, cuando venga a Sudamérica, probablemente a Brasil, vamos a poder hacerlo en toda Sudamérica porque requiere un proceso especial. Hay que retirar un poco de sangre del paciente, preparar el anticuerpo con la célula unida para poderse inyectar. Entonces, es un tema de continentes. Yo creo que una vez que ya se estandarice en Norteamérica y en Europa, pasarán a otros continentes y podemos nosotros utilizar en las neoplasias hematócritas. Pero lo que se trata es que el sistema inmune sea blindado de tal forma que no sea pueda ser manipulado por el agresor. Ujú. Y el cáncer es en realidad al final una enfermedad que activa mucho el sistema inmunológico. O sea, es como que lo hemos explicado antes a nuestros oyentes, el sistema de defensa, como tú también lo dijiste al comienzo, Henry, no solamente nos protege contra los de afuera, contra virus, bacterias, hongos, sino también está chequeando y está vigilando. Son como guachimanes que están chequeando todo el cuerpo para que no aparezca el cáncer. Si por allí aparecen unas cuantas células cancerosas rebeldes, el sistema de defensa se da cuenta y lo destruye a ese cáncer que está empezando, ¿cierto, Henry? Así es. El cáncer pues, se basa en la teoría de las tres Cs. Primero es la teoría de que es la eliminación. Si el sistema inmunológico está bien, se elimina las células neoplásicas de inmediato. La segunda es la E, el equilibrio, que las células neoplásicas y las inmunológicas permanecen en un equilibrio y la enfermedad no se va. Y la tercera E es la peor, es cuando las células neoplásicas se escapan del sistema inmunológico, no escape. Entonces, esa teoría de las tres E es importante que nosotros la bloqueemos desde el inicio. Es imposible que el cáncer avance si no somete primero al sistema inmunológico. Es imposible que un paciente se cure si no tiene un sistema inmunológico válido para eliminar las células que han podido quedar después de una operación, después de la quimioterapia. Inclusive, el efecto de la quimio, de la radio, hasta de la cirugía, está vinculado a una respuesta inmunológica óptima, porque al cortar un tumor se exponen los antígenos. Y esta exposición de antígenos al irradiar permite que nuestro sistema reconozca lo malo y lo destruya. Entonces, es fundamental para la curación del sistema inmunológico íntegro. Ujú. Qué interesante. Fíjese, señor, señora, cómo el sistema de defensa, el sistema inmunológico, pues mire, no solamente es importante para luchar contra las infecciones, los invasores externos, sino también es importante en la lucha contra el cáncer, como nos está diciendo el doctor Henry Gómez. Y en el Perú ya tenemos estos anticuerpos monoclonales. Ahora, pero son muy caros, ¿cierto, Henry? ¿Por qué son tan caros? Eh, bueno, son costosos, pero afortunadamente aquí en el Instituto de Neoplásicas tenemos ya varios anticuerpos para cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer de pulmón, también tenemos anticuerpos de estimulación inmunológica para cáncer de pulmón, cáncer de riñón. Contamos con estas nuestras armas y de verdad le cambia la vida a muchos pacientes. Sí, pero siguen siendo caros y pues, no hay ayuda para esto, ¿no es cierto? Siguen siendo caros, pero ya hay biosimilares también, ¿no? Y hay Que han conseguido biosimilares. bajar Qué un poco el interesante. coste. Aún Algún así día siguen vamos a siendo hablar de caros. esto, así como señor, señora, los medicamentos tienen los genéricos, este tipo de tratamientos carísimos ya tienen sus biosimilares, son como los genéricos que también actúan muy bien y eso es lo que nos está diciendo el doctor Gómez. Henry, antes de despedirte tenemos un minutito, un minuto y medio. Por favor, ¿cómo está la atención en el Neoplásicas? ¿Ya están atendiendo a los pacientes con cáncer en Neoplásicas? Bueno, nuestro departamento de medicina nunca ha dejado de atender, lo que hemos tenido que reorganizarnos y la mitad de nuestras consultas en un inicio eran por internet, por teleconsulta, televideo, telellamada. Hemos llegado a tener casi 200 consultas diarias. Ahora estamos en la mitad presencial, la mitad de teleconsulta, pero estamos a un 70% de lo que éramos antes de la pandemia. Nuestras salas de quimioterapia también están llenas y hemos hecho el primer trasplante no lo sé, en plena pandemia.
O sea, estamos con todo, como todo, ¿no? Al principio paralizó porque no conocías el COVID, pero ya tienes los cuidados necesarios, sabes las medidas que vamos a ejecutar, los pacientes también son conscientes, el personal médico de salud es consciente y no vamos a parar de continuar atendiendo a los pacientes. Fabuloso, felicitaciones. Lo mismo se puede decir de las áreas quirúrgicas, ¿están operando también o se pararon todas? Las áreas quirúrgicas tienen menos posibilidades porque los protocolos de seguridad son más largos y más complejos. Entonces eso significa que tienen menos acceso a tener procedimientos, pero están trabajando, están operando, pero no en el volumen que era al principio. Nosotros, nuestros protocolos son más fáciles de manejar, eso nos permite escalar rápidamente en la atención de sus pacientes. Entiendo. Henry, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos muchísimo tu tiempo en nombre de todos los oyentes de RPP Noticias. Sé que has estado en el trabajo y de verdad apreciamos muchísimo que te hayas tomado este tiempo para estar con los oyentes. Muchas gracias, Henry. Un abrazo a todos y un abrazo a ti especial. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Henry. El doctor Henry Gómez Moreno es director ejecutivo del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Entonces hemos aprendido, señor, señora, que son los anticuerpos monoclonales y cómo este nuevo tipo de medicamentos están cambiándole la cara al tratamiento de muchas enfermedades. Se usan para artritis reumatoidea, para lupus, para psoriasis, para cáncer, como lo hemos escuchado, ahora para coronavirus, y son balas mágicas que van y atacan directamente al atacante. Muy bien, vamos a regresar inmediatamente después de la pausa. Si usted tiene preguntas, vamos a tener estos 15 minutos que vienen de preguntas y respuestas. ¿Qué le parece? 212-4100, 212-7165, Lima Metropolitana, 0813-1400, el número gratuito a nivel nacional. Y si quiere whatsappearnos, 942-591-532. ¿Está listo? Regresamos, no se vayan.